Hola queridos amigos, hoy estaba de nuevo meditando aquí en este río sagrado, en el Ganges del sur de India, el Godavari, un lugar muy bonito que he encontrado aquí al lado de una plantación de mangos. Aquí veo los mangos, que me estoy poniendo morado de mangos. Cada día me como 7 o 8 mangos deliciosos, qué ricos. Bueno, no os quiero poner los dientes largos, pero casualidad que estoy aquí al lado de la plantación de mangos. Bueno, hoy me gustaría compartir algo en referencia un poco a lo que estábamos comentando en el último vídeo sobre los temores. Pero los temores, intentando llegar un poco más profundo de dónde nacen esos temores en nosotros. Porque si logramos encontrar el origen, va a ser mucho más fácil el abandonar eso que nos hace, podemos decir, permitir aquello que nos hace permitir que en nosotros florezca ese temor y nos cambie energéticamente, nos haga sentir mal, nos bloquee completamente, oscurezca la esencia que somos, que es Dios, el Espíritu. Y por eso en este vídeo me gustaría comenzar con eso que nosotros llamamos Dios. Dios, tenemos que comprender, es en estos momentos para la mayoría de nosotros simplemente una idea que nosotros tenemos de qué es eso que llamamos Dios. Esa idea ha nacido de todos los condicionamientos que hemos ido sembrando, aceptando dentro de nosotros, ¿no? Depende del país donde hayamos nacido, la cultura que hemos seguido, pues hemos ido aceptando una idea de Dios, es así, es asao, es esto, es aquello. En cualquier caso, casi en la totalidad de las ocasiones, esos condicionamientos están relacionados con una idea de un Dios grandioso, pero en relación con nosotros, pequeños, limitados. Dios es grande y nosotros somos pequeños. Dios es ilimitado y nosotros somos limitados. Hay una separación en nosotros. Uy, qué gusanito más bonito. Bueno, pues Dios es, esa idea que tenemos es de un Dios separado, un Dios que no es nuestro propio yo. Estamos nosotros y Dios. Pero también tenemos que darnos cuenta de que en la mayoría de las ocasiones, y no en todas, bueno, la mayoría, no todas, también esa idea de ese Dios separado lleva consigo la idea de un Dios castigador. Uno de los aspectos de ese Dios. Es un Dios que cuando nosotros cometemos una equivocación como seres humanos, cometemos lo que llamamos pecado, podemos decir, o adharma. Cuando cometemos una equivocación va a haber un castigo de ese Dios grandioso. Pues bien, nosotros nos hemos equivocado y vamos a ser castigados. Y esa idea de Dios, de un Dios que castiga, está, según mi experiencia en mi corazón, totalmente apartado de la realidad de Dios, de la naturaleza de Dios. Y esa misma idea sirve como asiento, esa idea de Dios que nos castiga, que está por encima, en otro nivel, separado, más allá, en los cielos, y nosotros aquí en la tierra, pequeñitos, ¿vale?
pues cuando esa idea de Dios castigador está en nosotros, de un Dios que nos puede castigar si cometemos un error, eso sirve como asiento a el mundo de las creencias, esas creencias que asentamos en nuestra mente, que sirven, son el catalizador de los miedos y todas las emociones negativas. Entonces, si nosotros tenemos esa idea de Dios castigador, nosotros pequeñitos, siempre estamos propensos a cualquier equivocación. En esas creencias, que haya una reacción energética y que nos empezamos a sentir mal. El miedo está muy relacionado con eso que conocemos con los pecados, las equivocaciones. Cuando sentimos, empezamos a dudar de nosotros, si somos correctos, si somos ya seres plenos. Y entonces en esa duda es donde aparece el temor. Es a partir de ahí, de esa idea de nosotros como seres pequeños, en un mundo y con ese Dios por encima. Pero la naturaleza de Dios, según mi experiencia, es completamente diferente. Absolutamente diferente. Empezando por la base. Esa base de que hay un Dios grandioso y nosotros pequeños. Eso es falso. Y aquí en la meditación me ha venido pues la descripción que, por ejemplo, Patanjali en los Yoga Sutras de Patanjali hacía del espíritu. El espíritu es el reflejo de Dios en cada ser. ¿No? Es Dios. Es el reflejo de Dios en cada ser, es Dios. El reflejo es Él, es suyo, es su reflejo, es el reflejo de su naturaleza. Entonces, ¿cómo lo describe Patanjali? De un modo súper sencillo. Es el que percibe en nosotros es Dios. Es el espíritu, es Dios. Nosotros estamos ahora, posiblemente, si os están llegando estas palabras, estáis ahí percibiendo estas palabras. Según lo estáis percibiendo, puede ser que simplemente esté el espíritu, esté Dios percibiéndolo. O puede ser que esté Dios percibiendo, por supuesto, siempre está cubierto con una capa de mente, de ideas que surgen, reacciones por ese mundo de las creencias que están en la mente, empiezan a reaccionar y empieza a haber pensamientos según percibís. Cuando hay esa capa de pensamientos, ya el que percibe está ahí pero oculto y ya está identificado con ese mundo de las ideas y está confrontando lo que percibe. No es solo el que percibe, es el que percibe envuelto en ese mundo mental. Pero el que percibe está. Vosotros estáis ahí ahora, estáis percibiendo esto, a través de los sentidos, claro, a través de los ojos si estáis mirando, de los oídos si estáis escuchando, estáis percibiendo. Ese que está percibiendo ahora, ese, en vosotros, ese es el Dios que hay. Ese es Dios. No es un ser separado, grandioso y nosotros pequeños. Es el que percibe en nosotros. Es Dios. Y ahora, el que percibe es Él que percibe. La percepción es, podemos decir, su poder de percibir. Y a través de ese poder se hace consciente. Es consciente. Es conciencia. Conciencia de todo lo que percibe. Claro, si cuando percibe no hay esa capa o esa capa de reacciones, esa capa mental está en paz, pues lo que percibe es lo que hay. Él percibe. No hay juicios,
no hay reacciones, solo percibe. Es Dios percibiendo. En ese momento, cuando hay esa percepción, hay una bendición, solo con percibir. Es suficiente percibir, porque es Dios. Más allá, cuando el ser, el que percibe que es Dios, se centra en que Él está percibiendo ahora, en este momento, estamos percibiendo. Nos hacemos, es como si Dios se mirase en el espejo, si el espíritu se mirase en el espejo, empieza a mirarse a sí mismo, se percibe que está ahí percibiendo. Su percepción se absorbe en ella misma. Es como esa tortuga que describía Krishna, que recoge sus miembros. Entonces solo se centra en ella misma. Estamos percibiendo. Percibiéndonos. En ese momento somos conciencia de ser, de que estamos ahí percibiendo. Y con la conciencia viene el gozo. Y esa es la naturaleza de Dios, el gozo. El gozo ya es algo energético, es la energía, es algo que se moviliza, mueve. Y es desde esa energía, desde ese gozo de Dios, cuando se expande, se convierte en amor. Esa es la naturaleza de Dios, el amor. Porque es el ser que percibe. Cuando el ser se está percibiendo a sí mismo, Dios se está mirando a sí mismo. En ese momento no hay un ser dentro de mí que percibe y otro ser dentro del otro que percibe. En ese estado simplemente percepción, conciencia, existencia y gozo. Todo está dentro. Todo lo que se percibe. El canto de los pajaritos. Los coches cuando pasan, el ruido, las motos. El pequeño frescor muy suave a mi alrededor, por ejemplo, o lo que sintáis ahora vosotros. Todo eso está dentro del que percibe, dentro de Dios, dentro nuestro, de ese ser. Significa, todo es ese ser, todo. Y ahí ya no hay un Dios grandioso y yo un ser pequeñito. Y ahí no pueden surgir ningún temor, ninguno en absoluto. Y ahí todo se convierte en un océano de bendiciones y de benevolencia, porque la energía de amor, al final, ¿qué es? Pues no es más que desear que todo esté en ese gozo, que todo goce, que no haya sufrimiento, pesar, dolor. Solo bendición. Eso es el amor, ese deseo puro, por todos. Sin embargo, cuando la mente está en medio tenemos esa idea, está cubriendo ese ser que percibe, está cubriéndolo. Y ahí está la primero que decíamos, esa capa principal de, primero, el sentirse separado, la idea, está Dios, estoy yo, soy un ser pequeñito dentro de este cuerpo, el ego. Y desde ahí, el mundo de las creencias. El mundo de las creencias es el verdadero problema mental dentro de cada ser, porque es el que desencadena los conflictos energéticos en nosotros. Cuando una creencia no coincide con la realidad que estamos viviendo. Y ahí empieza la duda de nosotros mismos como ser ya pleno, que no necesitamos demostrar nada a nadie, al mundo, a nosotros mismos. Ya somos lo que somos. El ser el que percibe, y cuya naturaleza es gozo y amor. Entonces, en ese mundo de las creencias, cuando ese mundo es el que está controlando, hay una cosa muy importante, y es comprender que hemos ido asentando en ese mundo de las creencias, en ese mundo mental,
algunas de esas creencias son verdadero veneno, verdadero veneno. Veneno porque van en contra directamente de la naturaleza de Dios, del ser que percibe en nosotros que es Dios, de nuestro reconocimiento como eso. Van directamente en contra. Y no solo van en contra de nosotros mismos, de nuestra realidad divina, no solo van en contra de eso. Esas creencias a veces asentadas en nuestra mente atacan eso en nuestro entorno, en otros seres, en Dios en otros seres. Y empezamos a juzgar, este es así, este es asado, este es así, este es asado. Intentamos echarlos para abajo, yendo en contra de la naturaleza divina, atacando directamente a Dios, aunque a Dios no se le puede atacar porque no tiene cuerpo, no tiene forma, es solo ese ser que percibe. Y la decisión de estar atrapado en la mente, de creerse ser esta persona pequeña y empezar a acumular esas ideas, no, Dios está en los cielos y yo soy pequeño. Pues esa decisión la ha tomado Dios en cada uno de nosotros. Entonces, no se le puede atacar en realidad, pero se intenta. Se intenta. Y cuando Dios está atrapado en ese mundo mental, con ese mundo de las creencias, pues es vulnerable, podemos decir. Vulnerable es la mente, la ilusión que Dios ha elegido, pero esa mente es vulnerable y entonces podemos echar a los demás para abajo. Y por ejemplo, cuando atacamos a una persona, pues le echamos para abajo. Pero estamos atacando a Dios, intentando. Y no nos damos cuenta de que si Dios ha dicho algo a través de todas sus encarnaciones, todos los profetas, es que todo es Dios. Ama a tu prójimo como amas a Dios. Ese es el mensaje. Y si no podemos hacerlo, ¿no será mejor mirar en nosotros, en nuestras creencias, que nos hacen odiar a los demás, atacarles, intentar hacerles daño? ¿No será mejor eso? Para acercarnos a la visión del que percibe en nosotros, que es Dios, es solamente Dios. Y una cosa más quería comentar, pues esto era poco, y es, en esta creación donde estamos viviendo, donde el que percibe vive, porque solo hay un ser que vive aquí, una vida, y es ese ser el que percibe, es Dios. Pero bueno, en esta creación, donde ese ser está viviendo reflejado en diferentes cuerpos, los cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo sutil, cuerpo espiritual, podemos decir, energético puro, vamos a decir. Esos cuerpos es lo que se conoce como el alma, que no el espíritu, el atma. Atma es el espíritu, es ese ser que percibe, el reflejo de ese Dios dentro del Jivatma. Jivatma es el alma, es esos cuerpos, tanto físicos como sutiles. Entonces, en este mundo donde ese ser que percibe está reflejado en muchos cuerpos, el de la mariposa que veo, la hormiguita que sube por mi pierna ahora, la oruguita pequeñita que antes se ha subido también, ese mango que está colgado de los árboles, en todas las cosas, el pajarito que canta. Ese ser que percibe está reflejado en esos almas, en cada alma, cada diferente cuerpo. Y hay muchos, hay muchísimos, millones, y millones, y millones, y millones, y millones. Todos esos cuerpos, todas esas almas, comparten una, podemos decir, un alma colectiva. Todos están formando parte de una creación como totalidad.
Y en esa mente, podemos decir, en ese alma colectiva, ese cuerpo colectivo que es lo que se conoce como el Virata. El Virata es ese cuerpo colectivo de la totalidad, de toda la creación, y todo está dentro. Desde las energías sutiles espirituales, que son las encarnaciones, las deidades, los ángeles, profetas, hasta los seres humanos, animales y todo el resto de la creación. Todo está dentro. Y ahí compartimos una mente colectiva. Al igual que tenemos una mente individual con ese mundo de las creencias, esas leyes que desencadenan los conflictos energéticos, al igual que ocurre individualmente, ocurre colectivamente. Y dentro de esa mente colectiva, esas ideas, esas creencias, se convierten en ideas, podemos decir, arquetípicas. Son ideas que están sembradas en la conciencia colectiva, en esa mente colectiva, y todos los seres participan de ellas. Entonces, nosotros, como un ser pequeñito, podemos decir, este alma pequeñita, claro, el que percibe es todo, pero dentro, este alma pequeñita participa de esa mente, de ese alma colectiva, de ese alma totalidad. Y ya quiera este alma o no, todas esas ideas, todas esas creencias que se han ido sembrando colectivamente por cada uno de esas almas, por la totalidad, por los grupos de almas, todas esas ideas arquetípicas que se han sembrado en esa mente colectiva, nos están nutriendo continuamente. Estamos participando de ellas, siendo afectados por ellas. Por eso, hay que tener mucho cuidado como parte de la responsabilidad de ese ser como totalidad que somos. Hay que tener mucho cuidado de qué sembramos en la conciencia colectiva. Si sembramos odio, estamos no solo siendo nosotros infectados, sino que lo estamos asentando en la conciencia colectiva. Una idea arquetípica que va a producir conflicto no solo en nosotros, sino en muchas almas después. O estamos sembrando ideas que llevan a la unión. Las ideas negativas son aquellas que llevan a la separación, siempre las que separan, porque la naturaleza del que percibe es uno. Hay un ser que percibe y todo está dentro, claro, reflejado en muchos, pero es uno que percibe, porque nadie ha encontrado un segundo. Nosotros ahora nos hacemos conscientes de nosotros mismos que estamos percibiendo. A ver, seamos honestos, ¿hay alguien más que percibe? Solo percibe uno y todos se ven el mismo. Claro, dirán, no, yo percibo, el otro percibe, sí, pero es que solo hay uno. Solo hay uno, en ese nivel solo hay uno. Bueno, pues las ideas arquetípicas y individuales también, que conducen a la separación de ese ser, a decir uno y otro, son ideas que conducen al conflicto, porque son mentira. Y todas las ideas que nosotros sembramos y de las que participamos y de las que nos nutrimos, que conducen a la unión de ese ser, a la realidad, hay un solo Dios y es todo lo que hay, y es el ser en mí y en todo. Todas esas ideas conducen a la luz, a la naturaleza de la realidad, del ser que somos. ¿Qué estamos sembrando? Porque las ideas que conducen a la separación o que producen separación son la causa de los miedos. Y cada vez que lo hacemos, estamos sembrándolo en nosotros y despertándolo también en los demás, produciéndonos en los demás, causando temor en los demás. Pero no hay nada que temer, y no hay nadie a quien odiar, y no hay nadie a quien juzgar, y no hay nadie a quien criticar, y no hay nadie, absolutamente nadie, hacia el que sentir el menor resentimiento o furia o rechazo.
porque no hay nadie más aquí que Dios, el que percibe, que es el ser que está percibiendo ahora en ti, en mí, en todos. Y lo demás es solo juegos de la mente, ideas que se han ido sembrando y que conducen al conflicto y al sufrimiento y que atacan la naturaleza de ese ser que es amor. Solo amor. Y no hay nada que temer, porque ese ser primero es invulnerable. No puede ser afectado por la mente y él ha elegido estar tapado por la mente en nosotros, sí. Pero no va a ser afectado, no va a cambiar, no puede aumentar, no puede menguar. Es siempre lo que hay, el que percibe. Conciencia, existencia, gozo, amor, puro amor. Y no es un Dios castigador, lo que conocemos como Dios. Dios no es castigador, Dios es amor. Él no entiende de castigos porque se castigaría a sí mismo. Y castigaríamos a un niño, nosotros castigaríamos a un niño que comete un error porque no sabe que es un error y lo hace de un modo inocente. Pues igualmente nosotros, cuando cometimos errores, no sabemos en plenitud que eso está yendo en contra de nuestra naturaleza divina. Por eso lo hacemos. En contra de la naturaleza divina de la totalidad. Por eso lo hacemos. Entonces, ¿habría que castigar? No. Hay que amar. Si alguien se equivoca, más amor, más ayuda. Ayuda a Dios para que se disuelva esa mente y Dios se vea y se goce. Y eso es lo que somos. Y luego hay otros dioses, podemos decir, porque ese es el Dios totalidad, es el que percibe y ya está. Nada más. Es lo que hay. Es la realidad. Pero cuando comienza la creación hay otros dioses, que son, empezamos con la Trinidad, Shiva, Brahma y Vishnu. Es en esa creación dioses iluminados que saben que ellos son el que percibe y el amor, nada más. Pero desde esa iluminación, desde ese estado, podemos decir, puro, energético, ayudan a esa creación, que es este mundo, con esa mente individual y colectiva. Y esos dioses están dentro de cada uno de los individuos, de cada una de las jivatmas, de las almas. El espíritu es el mismo el que comparte con las almas, el mismo. El espíritu, no hay dos espíritus, uno el de Vishnu, por ejemplo, el Dios preservador, Dios del amor, y otro el del pequeño humano viviendo en una chabola en un rincón del universo. Pues no, el espíritu es el mismo en uno y otro, porque el que percibe es uno. Pero el Jivatma, ese contenedor, es completamente diferente, claro. El de Vishnu es puro, es absolutamente puro y manifiesta en amplitud los poderes de ese ser que percibe, manifestados, expandidos, mientras que en el otro alma pequeñito, pues no, pues ese mundo mental pues está completamente enredado y la luz del que percibe oculta y él no sabe que es Dios el que percibe, lo que se conoce como Dios, el auténtico Dios. Ese es uno, para Brahma, y es todo lo que hay. Y nada más, desde este rinconcito, aquí rodeado de estos mangos, no sé si los veréis, pero aquí están los mangos. Bueno, y en este río tan bonito, con estos pajaritos que cantan, os mando todo mi amor.